revelado, la increíble transformación de mi hijo, moribundo, 15 años después de la traición. Javier Mendoza, conocido desde pequeño como el moribundo de su familia, jamás imaginó que el destino lo llevaría a ser un estudiante brillante de biología molecular en la Ciudad de México. En su antigua secundaria, se sentaba al fondo del aula, opacado por el dolor del abandono de su hermano Miguel. Ese apodo lo perseguía como sombra, una carga pesada que parecía pesar aún más con cada fracaso. A medida que su madre luchaba en jornadas interminables para alimentar a sus 5 hijos, Javier se sumía en la desesperanza, creyendo que nunca podría escapar de la desgarradora realidad. Pero un día, el profesor Gómez lo sorprendió. «Tienes el potencial para ser un gran científico», le dijo, y esas palabras despertaron algo en él. Con el apoyo del profesor, las noches se llenaron de libros y de la promesa de una vida diferente. Poco a poco, esas largas horas de estudio comenzaron a dar fruto. Sin embargo, en su interior, una batalla permanecía latente. Cada éxito era una memoria del sacrificio de su madre, y cada reconocimiento lo acercaba a un agonizante dilema, el reencuentro con el hermano que había dejado a su familia en la ruina. La primera vez que vio a Miguel tras años de silencio, fue en una conferencia sobre avances científicos, donde el eco de la fama se cernía a su alrededor. Mientras la sala vibraba con aplausos, Javier sentía cómo su pecho se comprimía. La mirada de Miguel, fría y distante, desnudaba la ambivalencia que había entre ellos. ¿Cómo podía sentirse orgulloso y dolido al mismo tiempo? La ira y la admiración se entrelazaban en su corazón, generando una tensión insoportable. Un compañero lo presentó sin previo aviso. Ellos se miraron, y en ese instante, la imagen del hermano exitoso y el traidor se fundieron en una misma figura. «Te veo bien, Javier», dijo Miguel con un tono de indiferencia que le atravesó el alma. La angustia de confrontar a Miguel se intensificaba en su mente. ¿Pedía justicia por su familia, o pasaba página y buscaba el perdón? Los pensamientos le abrumaban como un torrente. Los logros conseguían perder peso al lado de la memoria de su madre, que había alimentado su vida con rasgos inquebrantables de dignidad. El reconocimiento internacional que recibía apenas importaba, de alguna manera, aún sentía el peso del apodo que lo había definido durante tanto tiempo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La multitud a su alrededor se desdibujaba mientras Javier luchaba por encontrar respuestas. La presión del pasado y el futuro lo envolvían como una nube oscura. La carta de su madre, con palabras escritas a mano, pesaba en su bolsillo, recordándole que el valor no se mide solo en logros académicos. La sanación de su familia se encontraba en un hilo tenso y delgado, y un encuentro con Miguel podría romperlo o sostenerlo. Con el corazón acelerado, a punto de entrar a la sala donde se celebraría el reconocimiento por sus hallazgos científicos, sintió que la vida lo empujaba hacia un abismo de decisiones. La sala iluminada ahora no era más que un camino lleno de espinas, y la pregunta de si podría salvar a su hermano de sí mismo resonaba con fuerza en su mente. Doctorado o redención, competencia o compasión, la decisión le ardía como un fuego imposiblemente contradictorio. La herida nunca sanada del pasado clamaba por atención, y Javier encontró que la posibilidad de sanar significaba más que un logro académico. Tendría que enfrentar lo que más temía, el eco de sus propias elecciones que podría cambiarlo todo. Javier respiró hondo antes de cruzar el umbral de la sala. Con cada paso, una mezcla de orgullo y angustia crecía en su interior.
Su mente alternaba entre la luz que significaba su éxito académico y la sombra que representaba su relación con Miguel. Al llegar al centro del escenario, desvió la mirada a la audiencia, pero sus pensamientos eran cautivos de aquella discusión interna. Al recibir el premio, las palabras pronunciadas por la doctora Ramírez resonaron en su mente: un verdadero científico no solo estudia el mundo, sino que entiende el papel que juega en él. Se sintió atrapado entre dos mundos: el profesional que había logrado una destacada carrera en biología molecular y el hermano dolido que aún no había reconciliado su pasado. Cada aplauso que resonaba desde el auditorio era como una puñalada en su pecho, un recordatorio de lo que había perdido. Miró hacia la parte trasera de la sala, donde había visto a Miguel. Su presencia, casi espectral, lo instaba a dar el paso decisivo. Sabía que estas victorias no eran solo suyas, estaban intrínsecamente ligadas al dolor de su familia. Se preguntó si alguna vez podría compartir su éxito con una figura que había traicionado la confianza de su madre. El reconocimiento le otorgaba prestigio, pero Javier quería dar un paso más allá. Decidió que no se limitaría a ser el científico aclamado. Quería usar su posición para visibilizar el impacto de la ciencia en la vida de las personas, particularmente en aquellas que, como su madre, luchaban contra un sistema que parecía indiferente. Cada investigación y cada descubrimiento debía servir a un propósito más grande. Durante los días siguientes, Javier se dedicó a planificar su nuevo proyecto, un programa que no solo compartiera los avances en biología molecular, sino que lo hiciera accesible a comunidades marginadas. Usaría su propia historia como un catalizador para inspirar a otros, para que entendieran que la ciencia no era solo apta para unos pocos privilegiados. Pero, a la par, se dio cuenta de que este nuevo enfoque también lo llevaría a enfrentar su relación con Miguel. Era un desafío que no podía ignorar. Se dio cuenta que no solo necesitaba sanarse a sí mismo, sino también brindar a aquellos que lo habían herido la oportunidad de redimirse. La mirada fría de su hermano, la indiferencia que en algún momento lo había arrojado al abismo, ahora parecía una llamada a la acción. En su mente, la idea de confrontar a Miguel fue evolucionando. Era más que un duelo de egos, era el viaje hacia la sanación de sus corazones. Un día antes de la presentación de su nuevo programa, Javier se sentó frente al espejo, evaluando su propia vulnerabilidad. Había dado pasos enormes hacia adelante en su vida, pero ahora se encontraba ante un proceso doloroso y necesario. Tenía que enfrentar a Miguel, transformar la rabia en diálogo. Por primera vez se sintió preparado para abrir un capítulo de su vida que había permanecido cerrado por demasiado tiempo. La incertidumbre lo recorrió al redactar un mensaje a su hermano. Miró hacia el futuro, tambaleándose entre la esperanza y el miedo. Te necesito, Miguel. Las palabras en su pantalla de celular se sentían tanto como una súplica como un desafío. Podía sentir el pulso de la decisión resonar en su pecho. Era el momento de confrontar su pasado, no solo por él, sino por todo lo que había perdido. Cuando presionó enviar, supo que esta elección marcaría el rumbo de su vida. No era solo un intento por restablecer la comunicación, sino un anhelo por encontrar la redención que ambos necesitaban. Con cada latido, el futuro se tornaba incierto, pero el deseo de recuperar a su hermano lo mantenía en movimiento. El eco de su propia voz resonó en su mente: es hora de afrontar las consecuencias. Una nueva etapa se abría ante él, pero aún había algo más que lo inquietaba. ¿Acaso su madre tendría la capacidad de perdonar al hermano que había traicionado los lazos familiares? La respuesta lo acechaba como un espectro. Mientras se preparaba para un encuentro que podría cambiarlo todo. La próxima decisión no solo definiría su vida, sino también la sanación de su familia. Javier se despertó esa mañana con el rostro bañado en luz, pero su interior aún luchaba con sombras de incertidumbre. Había pasado la noche en vela, repasando mentalmente cada posible respuesta que su hermano podría brindar. La idea de contacto le generaba ansiedad, y al mismo tiempo,
un anhelo de cierre. Sabía que el mensaje había sido un primer paso, pero el verdadero desafío sería encarar a Miguel en persona. A medida que avanzaba el día, Javier comenzó a visualizar lo que venía. Su presentación estaba programada para la tarde, pero en su mente, el verdadero evento era la posible reconciliación. En un rincón de su sala de trabajo, documentos sobre su nuevo programa aguardaban su opinión, pero su mente se desviaba, repleta de proyecciones sobre el encuentro. La pasión por su proyecto parecía ideal y hermosa, propulsándolo hacia un futuro que pudiera beneficiar a otros. Sin embargo, la realidad de su familia, la historia de traición y dolor, se erguía como una nube oscura sobre sus aspiraciones. Instintivamente, se sentó frente a su computadora y comenzó a escribir. No solo se trataba de la presentación, era un manifiesto de su viaje, de las lecciones aprendidas, y de cómo cada descubrimiento podía abrir puertas a otros. Colocó su pluma, o su teclado, sobre la lucha y la esperanza, donde cada palabra era un reflejo de su propio esfuerzo por sanar. ¿Cómo convertir su historia personal en fuerza motriz de un cambio tangible? Ese se convirtió en su norte. El reloj avanzaba, y con cada tic-tac, la inminente reunión pesaba más en su pecho. Su mente, atrapada entre el idealismo del trabajo científico y el desasosiego de sus relaciones personales, no encontraba un respiro. A medida que se acercaba a la hora del evento, recordó las citas inspiradoras de su madre: a veces hay que romper para volver a construir. Al repetir esas palabras en su mente, entendió que el proceso de reconstrucción no solo se aplicaba a su carrera, sino a su relación fracturada. La presentación fue un éxito. La audiencia respondía entusiasta a cada dato que compartía, retratando la ciencia como un camino para superar barreras. Javier sentía que, a través de su éxito, podía rendir homenaje a los sacrificios de su madre, haciendo que su legado cobrara vida. Sin embargo, la satisfacción se diluyó en el abrazo de la melancolía cuando pensó en Miguel. ¿Cuánto valor podían tener sus logros si no los compartía con su familia? Tras el evento, la sala se vació y Javier, agotado pero satisfecho, dedicó un último vistazo a los papeles que había llevado consigo. La adrenalina del reconocimiento fue una chispa efímera. Ya en el umbral de su nueva vida profesional, una parte de él sabía que lo más urgente todavía estaba por venir. Se dirigió a su teléfono, donde la notificación de un mensaje de Miguel lo sorprendió. ¿Podemos hablar? Las palabras transmitían una carga que Javier había anticipado, pero la verdadera cuestión era cómo desear una conversación que podría generar una explosión de emociones. Una mezcla de miedo y deseo lo impulsó a contestar con un simple sí. A medida que así se comprometía a este encuentro, Javier sintió que su vida estaba en una encrucijada. Tenía que enfrentar la vulnerabilidad de su pasado en busca de una conexión que no solo restaurara su relación con Miguel, sino que también evocara la sanación que tanto anhelaba para su madre. En su mente, se formaba una imagen de lo que podría ser ese diálogo, una realidad que lo llevó a cuestionar cuán lejos estaban realmente de crear una nueva narrativa conjunta. Con cada latido, Javier se acercaba más a la revelación decisiva de su vida. La charla que venía podría ser el principio de un nuevo capítulo o el final de una relación irreparable. El eco le recordaba que cada paso hacia el futuro conllevaba riesgos. La verdad siempre estaba ahí, latente, esperando ser descubierta. ¿Tendría el valor para dar el siguiente paso? Javier miró a su alrededor. La habitación estaba impregnada de silencio, pero su mente bullía de pensamientos. La incertidumbre del encuentro con Miguel lo habitual había sido reemplazada por un retumbar interno. Se había prometido ser valiente y enfrentar su miedo. Sabía que esta conversación podía ser la catarsis que le otorgara el perdón que anhelaba, tanto para él como para su hermano. Pero, ¿era realmente capaz de lidiar con las heridas abiertas que aún manchaban su relación? Mientras se preparaba para el encuentro, el profesional en él empezó a entrar en acción.
Javier decidió usar un método que había aprendido en terapia, estructurar la conversación. Dicho y hecho, tomó un cuaderno y comenzó a anotar puntos clave que deseaba discutir. De esta manera, la ansiedad se convertía en una estrategia. La lista incluía, reconocer el pasado, expresar dolor, pero también el deseo de construir un presente más saludable. Los recuerdos de su infancia con Miguel se agolpaban, cada imagen una mezcla de risas y enfrentamientos. Esa tarde, en algún lugar, había un hermano que había sido tan cercano y a la vez tan distante. Javier empezó a recordar cómo solían compartir secretos, sueños y aspiraciones. Pero, en medio de la nostalgia, una sombra de resentimiento apareció. Porque él nunca quiso hablar sobre lo que pasó, pensó, sintiendo que la herida seguía viva. El día transcurrió lentamente, con tics de reloj que parecían marcar cada latido de su corazón. A medida que se acercaba la hora acordada, Javier comenzó a repasar su intervención mentalmente. Debo ser honesto, pero sin caer en la confrontación. Quiero entender, se decía. Comprendía que esta no era solo una oportunidad para hablar, sino para escuchar. Finalmente, a la hora exacta, su teléfono vibró. Era un mensaje de Miguel: estoy aquí. El encuentro iba a tener lugar en un pequeño café, un lugar que solían frecuentar en tiempos más felices. Javier se encontró pensando en lo mero simbólico de esa elección, buscar el pasado para construir un futuro. Al llegar, el café estaba cargado de aromas reconfortantes, pero su estómago protestaba en tensión. Al entrar, sus ojos se encontraron con los de Miguel. El tiempo pareció detenerse. Había una mezcla de sorpresa y nerviosismo en ambas partes. En un instante, comprendió la profundidad de su propia vulnerabilidad. Ambos hombres se habían transformado, pero el vínculo fraternal aún pendía del hilo del pasado. Hola, fue lo único que Javier logró articular. Esa simple palabra desencadenó una serie de emociones. Miguel, con la mirada ligeramente evasiva pero expectante, respondió: hola. He estado esperando esto. Javier sintió que la conversación empezaba a tomar forma, pero la carga emocional era palpable. Se sentaron y el primer silencio fue profundo. Afuera, la ciudad seguía su curso, ajena a la montaña rusa de sentimientos que se daba dentro del café. En su cabeza, Javier decidía cómo expresar su dolor sin hacer que la conversación se convirtiera en un enfrentamiento. Este momento era su prueba de fuego, y no sabía si podría resistir. Necesito entender lo que pasó. Por favor, solo explícanos. Su voz sonaba firme, pero en su interior, un torrente de dudas lo asaltaba. ¿Podría Miguel abrirse a él? La mirada de su hermano buscó el suelo, y Javier pudo notar la lucha interna que también llevaba. En ese instante, ambos comprendieron que su viaje de redención y sanación estaba a punto de comenzar. Pero, ¿sería el diálogo suficiente? El ambiente cambió, cargándose de emociones reprimidas, y Javier supo que habían cruzado una línea. El pasado estaba listo para ser confrontado, pero el futuro seguía siendo incierto. ¿Cuál sería el precio de la verdad? ¿Estaban preparados para afrontar las consecuencias de sus palabras? Las respuestas estaban más cerca, pero también más lejanas que nunca. La pregunta que ahora flotaba entre ellos era: ¿podrían soportar la verdad que estaba a punto de revelarse? Javier sintió que el aire se volvía denso. Las palabras estaban ahí, al borde de sus labios, pero la vulnerabilidad que lo invadía lo hacía titubear. Aquellos minutos se convirtieron en una eternidad, y el eco de sus propios pensamientos comenzó a resonar más fuerte. Pensamientos sobre su infancia, sus sueños marchitos y, sobre todo, su anhelo de una conexión olvidada. Debo ser honesto, se recordó a sí mismo. Fue como un mantra que lo ayudó a anclarse en el momento. Miró a Miguel, quien estaba visiblemente nervioso, y en su interior un destello de comprensión se encendió. Ambos estaban heridos de maneras que apenas empezaban a vislumbrar.
Lo que sucedió entonces, comenzó Miguel, pero su voz se quebró. Javier pudo ver cómo la lucha interna aparecía en cada pliegue del rostro de su hermano. Era un momento de intenso descubrimiento, y él sabía que debía ser él quien abriera la puerta primero. Lo que más me duele es la falta de comunicación. Siempre sentí que había muros entre nosotros que ninguno de los dos se atrevió a derribar. Las palabras caían como gotas de lluvia en un desierto, y Javier sintió que daba sus primeros pasos hacia la honestidad. Miguel mantuvo la mirada en el suelo, como si estuviera intentando reunir valor para afrontar su verdad. Yo solo quería protegerte, finalmente confesó Miguel. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, Javier vislumbró el miedo incierto que había moldeado la vida de su hermano. Después de lo que pasó con papá, estaba tan perdido. ¿Qué se suponía que debía hacer? Las palabras resonaron en Javier como un eco distante, resonando con dolor y desolación. Un temblor recorrió su interior. Sabía que no solo la culpa vivía en el aire, también había amor, un amor que se había distorsionado bajo el peso de la ira y la incomprensión. Pero sentir que no podía hablar contigo, me hizo más daño, interrumpió Javier, casi por instinto, dejando que el flujo de sus emociones lo guiara. Tú no has sido el único que ha llevado esto en silencio. A medida que pronunció esas palabras, el peso del resentimiento que había llevado por años empezó a desvanecerse. Ambos hermanos estaban en una encrucijada, cada uno enfrentando un viaje personal de sanación. Pero mientras la verdad se deslizaba de sus labios, una inquietante revelación iluminó la oscuridad que los envolvía. Había más que confrontar entre ellos, y la historia de su familia seguía siendo un laberinto complejo. ¿Y si nuestra historia también está incompleta?, preguntó Javier con voz baja, como un susurro. La idea de que sus experiencias podrían estar entrelazadas les ofrecía una nueva perspectiva, un hilo que podía guiarlos hacia la sanación, pero también podía retorcerse llevando a más sufrimiento. Miguel tragó saliva, y una sombra cruzó su rostro. Siempre hay más, ¿verdad?, contestó, su voz ahora firme. Esa afirmación llevó a Javier a cuestionar una verdad más profunda, ¿qué otros secretos, otros miedos, ocultaba su hermano? ¿Estaba realmente listo para afrontar todo lo que significaba abrir esa puerta? La intensidad de la conversación creó un ambiente cargado, y Javier se dio cuenta de que ambos estaban por desentrañar una historia más amplia que solamente su relación. Las revelaciones que podrían surgir tenían el potencial de deshacer lo que habían creído conocer el uno del otro. Mientras la conversación seguía, Javier sabía que estaban al borde de descubrir cosas que no estaban preparados para enfrentar, pero también entendía que el deseo de cambio y comprensión podía ser el primer paso hacia un futuro restaurador. ¿Serían capaces de navegar juntos esa tormenta inminente? Cada palabra contaba, y el siguiente intercambio podría ser el más destabilizador de todos. ¿Qué secretos hemos guardado que impactan quienes somos hoy? La pregunta vibró entre ellos, una invitación a auditar su pasado. La revelación estaba al caer, y Javier sentía que el tiempo se comía sus palabras. ¿Podrían soportar ejecutar la verdad de lo que realmente había sucedido, y de lo que ellos realmente eran el uno para el otro? El futuro seguía siendo un mar de incertidumbres, y Javier se preparó para navegar la tormenta emocional que se avecinaba. Javier respiró hondo, buscando anclar su mente en el ahora. Las preguntas habían emergido como tormentas y, aunque sentía que el peso del pasado podía ser abrumador, le daba la bienvenida al desafío. En ese instante, comprendió algo fundamental: el viaje hacia el autodescubrimiento comenzaba por enfrentarse a los propios demonios. Lo que hemos guardado nos ha hecho daño, Miguel, dijo con firmeza. No era solo una afirmación, era un compromiso. Un compromiso con su propio crecimiento y con el bienestar de la relación que anhelaba reconstruir. La convicción en su voz sorprendió a Miguel, quien alzó la vista, su mirada revelando una chispa de esperanza. ¿Qué harías si pudieras volver atrás y cambiar algo?,
Preguntó Javier, intentando abrir un diálogo que podría catapultarlos hacia una verdad compartida. Miguel titubeó, las palabras atrapadas en su garganta. Quisiera haber hablado más, pero, el miedo me congelaba. Se podía notar la lucha en su expresión, como si cada palabra le costara un esfuerzo enorme. La revelación de su hermano resonaba en Javier, el miedo era una cadena invisible que habían llevado ambos, inmovilizándolos en un ciclo de silencio y malentendidos. La conversación tomó un escalón más profundo. Siento que tengo que aceptar que también he contribuido a esto, admitió Javier, la culpa comenzando a disiparse con la mirada introspectiva de su hermano. Sabía que algo estaba mal entre nosotros, pero opté por evitarlo. Creí que el tiempo lo sanaría todo. De repente, el silencio se tornó pesado, pero no incómodo. Era un espacio donde cada uno hacía sus propios cálculos internos, donde la vulnerabilidad se transformaba en una fuerza propulsora hacia adelante. Javier empezó a formular un plan en su mente, qué pasos debía tomar para reconstruir no solo su relación con Miguel, sino su propia autoestima y visión futura. No sé si esto es posible, pero me gustaría intentar un nuevo comienzo, finalmente dijo Javier, el entrelazado de optimismo y miedo vibrando en sus palabras. Aquella resolución sentía como un renacer. La idea de poder dar un paso enfrente sentaba las bases para un cambio más profundo, tanto en su vida personal como profesional. Miguel asintió, su expresión suavizándose. Estaba esperando que lo dijeras. Quiero recuperar ese espacio, pero necesito que seas claro. ¿Sabes qué quieres y hacia dónde te diriges? La pregunta quedó flotando en el aire, atravesando a Javier como una flecha certera. ¿Sabía realmente hacia dónde iba? Había estado tanto tiempo preocupado por los demás que su propia dirección había quedado en la sombra. Era el momento de redescubrir su camino, tanto en lo personal como en su carrera. Después de toda la incertidumbre, ahora sentía el fuego interno que le recordaba sus sueños olvidados, esos que habían sido ahogados por el ruido del dolor y la desilusión. Voy a ser honesto, empezó a decir, ponderando sus palabras. Quiero explorar opciones. He querido ser escritor, ayudarte a ti, quiero un futuro donde pueda ser quien realmente soy. Al pronunciar esas palabras, la claridad consumió su ser. No solo se trataba de resolver asuntos familiares, era también un intento de reconectar con sus propias aspiraciones, de tomar el mando de su rumbo. Miguel, impresionado, se quedó quieto, como si procesara la revelación. Sus ojos se llenaron de una mezcla de sorpresa y orgullo. Siempre supe que había algo especial en ti, musitó. Tal vez, ahora entiendo por qué nunca hemos conectado del todo. Ambos nos hemos tenido miedo de brillar. La verdad de sus palabras se deslizó por la habitación y Javier sintió el peso de un manto de posibilidades. Mientras su hermano asimilaba la carga de sus propias luchas, Javier barruntaba las oportunidades que se avecinaban. Pero en un instante, el eco de una decisión crucial reverberó en su mente. ¿Estaba realmente listo para aceptar los altibajos de seguir esos sueños, aun si eso significaba confrontar su pasado? Las últimas palabras de Miguel lo atraparon en un remolino de reflexión. Si decides seguir ese camino, no me dejes atrás. Quiero ser parte de tu viaje. Javier se vio a sí mismo en un cruce de caminos, donde el futuro parecía tan prometedor como aterrador. Para alcanzar sus aspiraciones, tendría que despojarse del arrastre de su historia, y la revelación de su camino estaba mucho más cerca de lo que había imaginado. Sin embargo, en el trasfondo de su transformación, una pregunta latente le atormentaba y lo empujaba hacia adelante. ¿Podría encontrar su voz, no solo para sanar a su hermano, sino también para construir su identidad, la cual había dejado en el tintero durante años? El peso de la verdad era inminente, y el momento de enfrentarse a la realidad de su vida se acercaba. Sus decisiones ahora llevarían el eco de su historia compartida, pero también la fuerza de su individualidad.
Tenía que tomar la decisión de avanzar hacia esa vida que tanto había anhelado, y eso lo llevaría a una nueva encrucijada. ¿Podría Javier arriesgar todo por su redención personal y la posibilidad de una nueva identidad? Javier tomó un instante para dejar que las palabras de Miguel se asentaran en su mente. La idea de un nuevo comienzo, la posibilidad de unir sus caminos, lo llenó de un impulso renovado. Sin embargo, la incertidumbre aún pesaba en sus pensamientos, y, al cerrar los ojos, visualizó lo que le había costado a su familia. El dilema entre el pasado y el futuro luchaba entre sí en su interior. En días posteriores, Javier comenzó a establecer una rutina diferente. Se levantaba más temprano, dedicaba horas a escribir y se sumergía en la búsqueda de esa voz que había reprimido durante tanto tiempo. El tacto del papel en blanco lo desafiaba. Con cada palabra, sentía que se despojaba de partes de su historia que ya no le pertenecían. Era como si cada frase que imaginara contribuyera a su metamorfosis. Sin embargo, había un obstáculo con el que debía lidiar, la autocrítica. Tener sueños y no permitirse fallar era un ciclo que nunca había logrado romper. ¿Y si no soy bueno en esto? Se cuestionaba a menudo, la sombra de la duda acechando su proceso creativo. Pero un día, en un arrebato de inspiración, decidió escribir sobre su propia inseguridad. En lugar de apartar su miedo, se adentró en él. Ese texto se convirtió en un pilar. Era una confesión de lo que se había vuelto, un testimonio de lo que había sentido como un fracasado. Al compartirlo con Miguel, su hermano se emocionó, y su reacción le reveló a Javier que su vulnerabilidad no solo era un riesgo, sino que también podía ser liberadora. Escribe sobre nosotros, sugirió Miguel durante una conversación. Es lo que hemos vivido, debe haber algo valioso para contar. La mirada de Miguel era sincera, y Javier, sintiendo una nueva chispa de inspiración, comenzó a imaginar historias que entrelazaban sus experiencias. Al salir al mundo exterior, su entorno lo empujaba a absorber lo que otros le deparaban, un café bullicioso, personas con historias entrelazadas o risas que resonaban en el aire. La conexión entre ser un escritor y contar su propia narrativa se hacía cada vez más clara. Empezó a asistir a talleres, donde otros aspirantes a escritores compartían sus misericordias y progresos. Fue entonces cuando se dio cuenta de que tenía un talento natural para escuchar y entender. Esos momentos de vulnerabilidad compartida le enseñaron que había fuerza en la comunidad, aunque priorizara su propia búsqueda. A medida que pasaban las semanas, estaba dedicando un espacio más tangible en su vida al proceso de escribir. Sin embargo, también enfrentaba desafíos externos. La presión de su trabajo diario seguía presente, atormentándolo con la incertidumbre económica. A menudo se preguntaba si estaba siendo desleal a su familia al invertir tiempo y energía en una carrera tan incierta. En un giro del destino, Miguel le habló de una oportunidad, un concurso de escritura en la ciudad. Al principio, la idea de presentarse parecía absurda. Pero, dentro de él, la voz que había resurgido desde su primer descubrimiento lo impulsó a considerar que quizás era un paso necesario. ¿Por qué no te atreves a participar?, inquirió Miguel, sus ojos brillando con la fe que Javier todavía no tenía en sí mismo. No tengo garantías, respondió Javier, una mueca de duda cruzando su rostro. Pero si tienes algo que contar, y eso es un comienzo, le dijo Miguel, y sus palabras calaron hondo. Así, en la penumbra de su habitación, Javier tomó la decisión. Va a participar en ese concurso, y aunque sabía que no habría una salida fácil, el impulso hacia adelante se sentía como una victoria inminente. Mientras se sentaba frente al teclado, con el cursor parpadeando en un nuevo documento, una sensación reverberante de anticipación lo llenó. Estaba decidido no solo a narrar su historia, sino a atravesar la cortina que había estado oscureciendo su camino. Pero los ecos del miedo seguían presentes, recordándole que lo desconocido siempre tiene espacio para la trampa. En el fondo de su mente, una nueva pregunta empezó a tomar forma:
sería capaz de enfrentarse no solo a la crítica externa, sino también a la de su propia voz interna, esa que tan a menudo había logrado silenciar. Javier sintió que el tiempo se detuvo en ese momento crucial, el instante justo antes de dar un salto al abismo de lo desconocido. Había llegado el momento de confrontar las sombras de su ser y lo que lo aguardaba al otro lado era más que un simple concurso, era una batalla para reclamar su identidad. Mientras Javier comenzaba a escribir, el cursor aún parpadeando en la pantalla, una oleada de pensamientos contradictorios le invadió la mente. Aquel concurso se había convertido en un símbolo de la lucha interna que libraba. Con cada palabra que digitaba, sentía que iba más allá de un simple proceso creativo, estaba trazando un camino que prometía llevarlo hacia el verdadero yo que había mantenido oculto durante tanto tiempo. La primera noche dedicó horas a escribir un borrador. Las palabras fluyeron, como un torrente atrapado durante años, y lo que empezó como un ejercicio de confrontación rápidamente se transformó en algo más profundo. Escribió sobre su infancia, los sueños que nunca se atrevió a compartir y las expectativas que su familia le había impuesto. Fue un ejercicio catártico, donde la tristeza y la esperanza se entrelazaban, y descubrimientos personales emergieron con fuerza. Sin embargo, el brillo de su avance fue rápidamente opacado por la voz crítica que siempre había estado presente en su vida. ¿Esto es realmente lo que el jurado desea leer? Tal vez sea demasiado personal, tal vez no les interesará. Esa voz, siempre despierta, lo impulsó a una lucha frenética entre la autenticidad y el miedo al juicio ajeno. A la mañana siguiente, después de una noche en blanco, decidió compartir su primer borrador con Miguel. En su corazón, esperaba que el reconocimiento externo diluyera algunas de sus inseguridades. Mientras le leía en voz alta, notó los gestos de emoción en el rostro de su hermano. Al concluir, Miguel rompió en aplausos, casi risas de alegría. «Esto es increíble, hermano. No solo estás escribiendo, estás tocando corazones», exclamó Miguel, y por un instante, Javier sintió que comenzaba a creerse un poco de la fe que su hermano depositaba en él. «¿Y si resulta que no les gusta?», preguntó Javier, incapaz de silenciar su autocrítica. «¿Y si no? Pero te has arriesgado. Has compartido tu verdad». «Eso ya es un triunfo en sí mismo», contestó Miguel con determinación, llenando a Javier de una nueva valentía. Ese día, Javier decidió reescribir el borrador, no solo con la intención de adaptarlo a un formato adecuado para el concurso, sino también de reafirmar su compromiso con su voz única. Empezó a ver el proceso no como una tarea, sino como una exploración personal. El miedo era su compañero, pero eligió no dejar que lo determinara. Mientras escribía, Javier se dio cuenta de que se estaba redefiniendo en el proceso. Ya no solo era un hombre atrapado entre dos mundos. Se estaba convirtiendo en el autor de su narrativa. Sus historias no eran solo relatos de los fracasos o traiciones del pasado, eran relatos de resiliencia, aprendizaje y crecimiento. A medida que se acercaba la fecha límite del concurso, la angustia empezaba a acumularse, pero también una creciente determinación. Comprendía que había allí una oportunidad de mostrarse al mundo, de ser visto más allá de su papel como hijo, hermano o empleado. Pero justo cuando creía tener todo bajo control, una noticia inesperada interrumpió su proceso: el establecimiento donde trabajaba estaba atravesando recortes. La incertidumbre sobre su situación laboral lanzó sobre él otra capa de ansiedad. «No puedo arriesgarlo todo justo ahora», pensó. Sin embargo, en lugar de ceder a la desesperanza, decidió usar ese evento como combustible. La inestabilidad se convirtió en parte de su narración, convirtiendo sus temores en materia para crear algo realmente impactante. Y así, la tensión se amplificaba. La fecha de entrega se acercaba, y su historia, que ahora eran sus propios miedos y anhelos, latía con vida propia en cada frase. Mientras daba los últimos retoques, Javier sintió que se encontraba en un punto de inflexión.
¿Qué pasaría si su historia resonaba? ¿O, por el contrario, se desvanecía en el silencio? Estaba en el umbral de un nuevo capítulo, una encrucijada donde el resultado de su esfuerzo marcaría más que un simple desenlace, sería el espejo de su propia evolución. Cuando por fin hizo clic en enviar, sintió una mezcla de alivio, temor y una vislumbre de propósito renovado. Sin embargo, al cerrarse esa puerta, otra se abría con fuerza. La voz de Miguel resonaba en su mente, la verdadera historia apenas comienza. Solo entonces entendió que había mucho más en juego que un concurso, se trataba de enfrentarse a lo desconocido que siempre había temido, y lo que vendría a continuación lo requeriría aún más que nunca. ¿Tendría lo que se necesita para volar con las alas que acababa de empezar a desplegar? Javier se levantó de la silla, su mente aún girando entre la mezcla de emociones tras enviar su relato. A pesar del alivio inicial, una nueva ola de ansiedad comenzó a instalarse en su pecho. Era el momento de enfrentar el vacío creado por la incertidumbre, y en lugar de dejarse llevar por el miedo, había decidido que era hora de reorientar su atención hacia su futuro. A medida que pasaban los días, la confirmación de su envío se convirtió en una constante en su mente. Sin un nuevo trabajo y con la presión del concurso a sus espaldas, Javier comprendió que necesitaría un plan para reforzarse, más allá de los resultados que pudiera obtener. El tiempo que le quedaba se podía aprovechar. Ya había aprendido a aprovechar la adversidad para escribir su historia, ahora debía hacerlo también para su vida. Se propuso evaluar su situación laboral. La noticia de los recortes había dejado una sensación de inseguridad que no podía permitirse. Así que tomó un respiro profundo y empezó a investigar. Se inscribió en talleres de actualización de competencias, determinando que era el momento de ampliar sus habilidades tanto como escritor como profesional. No solo quería estar preparado en caso de que su actual empleo desapareciese, sino también enfrentarse a esta nueva fase de su vida con las herramientas adecuadas. Las sesiones de formación se convirtieron en un espacio liberador. Con cada clase, Javier descubría algo nuevo, el arte de atrapar completamente la atención de una audiencia, las estrategias para abordar diferentes géneros de escritura y la forma de manejar su voz en un escenario. Se dio cuenta de que no solo mejoraba su técnica, también aumentaba su confianza. La voz crítica, que lo había perseguido durante los años, comenzaba a desvanecerse cada vez que completaba una tarea, sintiendo como su propio juicio se iba fortaleciendo lentamente. Las conversaciones con sus compañeros de clase también fueron reveladoras. A veces, la vulnerabilidad que expresaban en sus relatos tocaba fibras de su propia vida. Javier no solo se encontraba con historias similares, sino que forjaba conexiones emocionales que solidificaban su sentimiento de comunidad dentro del grupo. Un día, en uno de esos talleres, un instructor le planteó un ejercicio intrigante: examinar sus propias creencias limitantes. Escribe una carta a la versión de ti mismo que aún cree que no puede triunfar, le indicaron. Javier tomó su tiempo, reflexionando sobre las expectativas, la presión social y las comparaciones que había soportado a lo largo de su vida. A medida que las palabras se materializaban en la página, se dio cuenta de que muchas de sus barreras eran, en esencia, invisibles y autoinfligidas. Esa actividad lo llevó a una revelación importante sobre su enfoque hacia el éxito y el fracaso. Decidió que quería redefinir el concepto de fracaso, viéndolo no como un final, sino como un impulso. Abordó el ejercicio desde la perspectiva de que cada intento, ya fuese exitoso o no, proporcionaba una lección invaluable. Esa escritura se transformó en un nuevo capítulo de autoconocimiento. Pronto no solo escribiría sobre sus historias, sino que también podría contar cómo las superó. Mientras el día de la revelación de los resultados del concurso se acercaba, Javier sintió la urgencia de honrar su progreso en lugar de obsesionarse con el resultado. Decidió llevar esos aprendizajes a su entorno laboral, donde podía expresar nuevas ideas y enriquecer su aporte en la empresa. Su visión estaba cambiando, ya no se limitaba a esperar una señal,
había tomado el control de su narrativa. Sin embargo, justo cuando se sentía en la cúspide de una transformación significativa, recibió un mensaje inesperado de su jefe. Era un recordatorio de que debía asistir a una reunión urgente sobre la situación de la empresa. La incertidumbre del siguiente paso comenzó a pesar sobre él nuevamente. ¿Cuál sería el desenlace de esa reunión? Se encontró de nuevo en una encrucijada. Javier se dio cuenta de que el camino hacia su crecimiento personal conllevaba riesgos que lo retarían más de lo que había imaginado. Una nueva decisión se cernía ante él. El verdadero test de su valentía y resiliencia estaba a punto de llegar. Justo cuando su vida parecía tomar un rumbo positivo, el destino estaba preparado para lanzar otra sorpresa en su camino. ¿Estaría listo para enfrentar esa nueva adversidad? Javier se sentó en la sala de reuniones, rodeado de miradas expectantes. La tensión en el aire era palpable. La reciente incertidumbre laboral reactivó viejos miedos, pero esta vez, Javier no se dejaría dominar por el temor. En su interior, había emergido un nuevo propósito: quería ser auténtico, no solo como escritor, sino como profesional. Sabía que lo peor que podía hacer era ocultar su voz en momentos críticos. Su transformación había comenzado a tomar forma. Cuando su jefe comenzó a hablar, Javier escuchó atentamente. Las palabras sobre recortes y reestructuraciones resonaban, pero Javier, en lugar de sentirse abatido, sintió la adrenalina de una oportunidad. Él había transformado su narrativa interna y estaba decidido a aplicarla al momento presente. No sería un espectador, sería un participante activo. Poco a poco, levantó la mano y pidió la palabra. Todos se volvieron hacia él, y sintió una mezcla de nervios y determinación. Si me permiten compartir una perspectiva, creo que hay espacio para innovar en nuestra estructura actual. No necesitamos solo recortar, podemos rediseñar nuestras estrategias de trabajo, propuso. Las miradas cambiaron, y aunque había escepticismo en el aire, también había un interés creciente. A medida que habló, Javier encontró su voz. Explicó cómo su propia experiencia como autor le había enseñado que los obstáculos también pueden verse como oportunidades de reinvención. Se sintió empoderado, no solo por lo que había construido en su vida personal, sino porque estaba traspasando esas enseñanzas a su entorno laboral. Las reacciones de sus compañeros fueron variadas, pero la conversación se encendió. Javier se dio cuenta de que su audaz propuesta había abierto un camino inesperado: la capacidad de transformar su espacio de trabajo, de aportar y ser escuchado, marcaba un cambio significativo en su percepción. Así fue como comenzó el proceso de reconstrucción, tanto en su carrera como en su vida. Los días que siguieron transformaron su rutina. La respuesta del equipo a sus ideas fue positiva, lo que le brindó una confianza renovada. Siguió involucrándose, aportando soluciones y buscando colaboraciones para fortalecer la cohesión en el equipo. El reconocimiento no tardó en llegar. Su esfuerzo convenció a la dirección de que había un camino viable, y pronto se le designaron responsabilidades que le ofrecieron un lugar más estable en la empresa. Lo que antes había sido un campo de incertidumbre se había convertido en un espacio fértil para el crecimiento. Simultáneamente, asimiló el hecho de que su camino como escritor no estaba en absolutos. Al esperar los resultados del concurso de escritura, intensificó su compromiso con la narración de su vida. Cada historia que compartía se convertía en un acto de valentía, y su plataforma se expandió. Decidió publicar un blog, donde relataba su transformación, fusionando la ciencia y la narrativa personal en un espacio accesible para otros. Ese día llegó, el anuncio del concurso. Se sentó frente a la computadora, con el corazón latiendo con fuerza. Había largo silencio antes de que los resultados aparecieran. Al abrir el correo, sus ojos se iluminaron: quedó entre los seleccionados. Su relato resonó, no solo porque contaba su historia, sino porque evocaba la vulnerabilidad de muchos otros.
Era la validación que tanto había anhelado. Javier supo que la vida que estaba construyendo ahora estaba enraizada en un verdadero sentido de propósito. Había aprendido a abrazar su inseguridad, no como un enemigo, sino como un compañero que también estaba en su proceso de aprendizaje. Al mirar hacia el futuro, la promesa de nuevos proyectos lo impulsaba. Más que un escritor, más que un profesional, Javier se convirtió en un agente de cambio en su vida, construyendo un puente entre sus experiencias pasadas y sus aspiraciones. En cada desafío, grabó un mensaje de resiliencia, mostrando que aunque los caminos son impredecibles, era la valentía para enfrentarlos lo que realmente definía su historia. Finalmente, comprendió que su viaje no se trataba solo de alcanzar logros individuales. Cada palabra escrita, cada decisión valiente, constituía un paso hacia un legado familiar. En su mente, la humildad de su madre resonaba: a veces hay que romper para volver a construir. Esa construcción no solo era suya, era su historia, su sinceridad y su futuro. El futuro aún estaba por llegar, pero, definitivamente, el camino estaba claro. Javier, el moribundo de antaño, había conquistado un lugar digno en su vida, revelando el hecho de que reescribir su historia dependía solo de él. Ahora, tenía su voz, y estaba listo para usarla, tanto en su carrera como en su vida personal. Este era el momento. Un nuevo capítulo apenas comenzaba, lleno de posibilidades y sueños por cumplir. Javier estaba listo para volar, y no había vuelta atrás. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Necesitamos tu apoyo. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Hazlo ahora.